Se dice que dos ángulos son suplementarios si su suma es 180 grados. Mirando el diagrama a continuación, este ángulo y este ángulo son suplementarios porque la suma de sus medidas es igual a 180 grados. Esto también significa que, si juntamos los dos ángulos, formarían un ángulo recto. Supongamos que tiene dos ángulos suplementarios, de modo que el ángulo más grande es 30 grados menos que 3 veces la medida del ángulo más pequeño. Se nos pide encontrar la medida de los ángulos. Entonces, primero dejemos que el ángulo más pequeño tenga una medida de x grados. Y ahora el ángulo más grande es 30 grados menos de 3 veces la medida del ángulo más pequeño, que tiene una medida de x grados. Y por lo tanto, la expresión para el ángulo más grande sería 30 menos de 3 veces x. Bueno, 3 veces x sería 3x. Pero queremos 30 menos que 3x y, por lo tanto, la expresión para el ángulo más grande sería 3x menos 30, y las unidades son grados. Entonces, el segundo ángulo es 30 grados menos de 3 veces la medida del primer ángulo. Y ahora porque los ángulos son suplementarios, podemos escribir una ecuación y resolver para x, luego determinar la medida de ambos ángulos. Sin embargo, al escribir la ecuación, dejaremos las unidades apagadas y, por lo tanto, la ecuación sería x más 3x menos 30. Debe ser igual a 180. De nuevo, porque los dos ángulos son suplementarios. Y ahora resolviendo para x, el primer paso es simplificar el lado izquierdo. Entonces x más 3x, o 1x más 3x, es 4x. Entonces tenemos 4x menos 30 es igual a 180. Siguiente paso, aislamos el término x deshaciendo la resta. Entonces agregamos 30 a ambos lados. Simplificando, agregando 30 deshacer menos 30, o 30 negativos más 30 es 0. Entonces tenemos 4x igual a 180 más 30, es 210. 4x significa 4 veces x. Entonces, nuestro último paso es deshacer esta multiplicación, y resolver x dividiendo ambos lados entre 4. Simplificando, dividiendo por 4 deshace multiplicando por 4, donde 4 dividido por 4 es igual a 1. Una vez x, es igual a 210 dividido por 4. Es igual a 52.5. Entonces, dado que x es igual a 52.5, ahora sabemos que el ángulo más pequeño mide 52.5 grados. Measures 52.5 degrees. Y el ángulo más grande tiene una medida de 3 veces 52.5 menos 30 grados. Que sería igual a 3 veces 52.5 es igual a 157.5. 157.5. Y luego menos 30, lo que nos daría 127.5 grados. 127.5 degrees. Para el ángulo más grande. Observe cómo los ángulos son suplementarios porque 52.5 grados más 127.5 grados es igual a 180 grados. Espero que hayas encontrado esto útil.